adelante. Me dicen que empiece. Buenas noches, buenas tardes, hermanos. Es un gusto volver a presentar este tema como parte de la conferencia bíblica allá, Chimbote. No sé si hay algunos hermanos presentes ahora que no estaban anoche. Ahora estoy trabajando solo. Soy Vicente o Vincent Larue, evangelista, plantador de iglesias por la gracia de Dios, acá en el sur de Chile. Mi esposa y mis hijos están en casa esperando que vuelva a ellos. Así que anoche vimos el tema de la historia, básicamente el trasfondo del texto que se dice por la erudición moderna ser el más cercano a los originales. Este es el texto crítico de Nestle Aland, que se ve ahí. Novum Testamentum Graecii, es la 28ª edición, se ve ahí. Así que cada vez están acercándose más, supuestamente, al texto original, por un proceso que vamos a ver hoy día, esta noche, que se basa no en la fe, no en tomar en serio lo que Dios dijo. De hecho, ninguno de sus reglas, ninguna, se basa en cualquier entendimiento espiritual o de las escrituras. Todo se basa en la ciencia humana. Así que vamos a ir al data show o las diapositivas, el keynote, el PowerPoint, como se entienda, no sé. Allá por acá dicen el data show. No, eso es el proyector. Bueno, el vocabulario español a veces se me escapa. Pero empecemos. Es un estudio que voy armando al vuelo, así que no están las diapositivas. Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas el que duda, si comiere, si es el contexto del hermano más débil o más flaco en la Biblia antigua, que no entiende que Dios ahora ha hecho limpio todo, que para nosotros no hay tal cosa como comida inmunda o que no se debe comer. Se puede comer el chancho, el puerco, no hay ningún problema. Si comiere es condenado porque no comió con fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Eso es una regla general para la vida cristiana. Lo que tenemos que hacer es andar por fe y no por vista. Otra vez, ese versículo tan bueno, 2 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 4:1. Esos versículos van juntos para decirnos que nosotros no actuamos, no vivimos por lo que vemos y lo que entendemos, sino por lo que la Biblia nos dice. Y si uno no tiene la Biblia y no sabe lo que dice, entonces es ciego y no es fe, pues es pecado. 1 Corintios capítulo 1, un par de páginas hacia la derecha. 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al fin del capítulo. Porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres. Y lo flaco, lo débil, la Biblia antigua, lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. No es decir que Dios no los usa, pero no es la manera de Dios enfocarse y respaldar toda su obra en un par de inteligentes. No es la forma de Dios. Dios utiliza que antes las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a los que son fuertes.
y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y hasta las que no son, para deshacer las que son, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Así estamos viendo la realidad como Dios actúa en este mundo con los seres humanos. Esto va 100% en contra de lo que vamos a ver en cuanto a la erudición moderna y cómo preparan los textos, los Nuevos Testamentos en griego. Por lo menos el texto crítico. De él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Así que esas cosas son diferentes, son opuestas. Si es por sabiduría de hombres, no es el poder de Dios. Y el poder de Dios no opera a través de la sabiduría de hombres. Empero hablamos sabiduría entre los que son perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que vienen a nada. Más hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y versículos 12 al 14, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Así que Dios opera de una manera muy diferente a la nuestra. Y incluso, vamos a Colosenses capítulo 2, incluso cuando es un salvo que anda como el mundo, en la sabiduría del mundo, anda como el hombre natural y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso hay tantos que tienen un afán para esto de la crítica textual, que a lo mejor son hermanos, pero han entregado la gloria de Dios y han entregado el poder de Dios a cambio de la sabiduría humana. Y Dios los desecha. Colosenses 2:8, guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Ahora estudiamos la filosofía para entender cómo opera el ser humano y el entendimiento científico, pero eso no es la manera en que Dios opera. Dios no quiere que nosotros operamos bajo ese contexto. ¿Cómo es que Dios nos habla y nos trata? 1 de Tesalonicenses capítulo 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Así que obviamente él está hablando de su entrega verbal del evangelio y de la verdad. Pero se aplica también a las escrituras. Uno que se acerca a la palabra de Dios tiene que simplemente creer que es palabra de Dios y Dios le va a hablar a través de ella. Sin eso Dios no le habla. Es tinta y papel nomás, porque el Espíritu Santo tiene que habitar en este libro para dar entendimiento. Así que no es una obra científica determinar las palabras de Dios, es algo de fe.
Y vamos a ver que eso va 100% en contra de lo que ellos dicen. Y 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, apartándote de las disputas profanas y vacías, y de las objeciones de la ciencia falsamente llamada así, la cual muchos profesando han errado acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así que vemos el concepto de Dios o la visión de Dios y la manera de Dios no es la misma de los seres humanos. Y vamos a ver aquí los textos y las filosofías comparados, juzgando la erudición por la palabra de Dios, como ya hemos hecho, pero ahora vamos a indagar un poco más profundamente. La pregunta, ¿debemos de confiarnos de la erudición cristiana? Bueno, vamos a ver aquí lo que son las reglas de la crítica textual, mantenido en mente los versículos que acabamos de leer y lo que Dios ha dicho acerca de la filosofía, acerca de el intelecto humano y todas las cosas que Dios hace, la manera de Dios de hacer las cosas que es completamente opuesta a lo que Dios hace. Dios hace es opuesto a lo que los hombres hacen. Estas son las reglas de la crítica textual escritas por Griesbach en el año 1796 en su libro Introducción al Nuevo Testamento griego. La primera regla: la lectura más corta se prefiere por encima de la más larga. Eso es decir, si estamos considerando varios manuscritos, testigos, y hay 2 o 3 opciones entre estos versículos, estos papiros o pergaminos, cómo se reza un pasaje, una lectura. Si hay otra más larga, la más corta es superior. Y vamos a quedar con la más corta, por encima de la más larga. ¿Cómo determina eso? Algunos versículos en la Biblia son muy largos. Van a decir simplemente, nosotros somos los inteligentes, sabemos que la lectura más corta es más correcta. La lectura más difícil se prefiere por encima de la más entendible y fácil. ¿Y cómo eso? Si es que estos son los cerebros diciendo que la Biblia tiene que ser más difícil. Por la tendencia de simplificar las cosas, así que tendría que ser que lo más difícil es más antiguo y más correcto. Todos estos son conceptos humanos, son ideas humanas que vienen de la inteligencia y la sabiduría humana, no de Dios. Y si usted leyera las 15 reglas, ni aparece una sola vez en todas esas reglas. Ni una vez. Son todas cosas de la inteligencia y la erudición humana. La lectura más discordante se prefiere por encima de la más suave. Otra vez, es básicamente lo mismo, es difícil, es discordante, es más corto, no tiene sentido. Eso es la palabra de Dios. Probablemente, pero no pueden asegurar. Las lecturas más raras o inusuales se prefieren por encima de la más normal. Otra vez, difícil, rara, inusual, discordante, para hacer la Biblia un libro difícil de entender. Es todo la erudición moderna, erudición humana y supuestamente cristiana, pero no aparece Dios en ningún momento.
son estas personas, y como vamos a ver en unos momentos, que han quitado a Dios del proceso por completo, profesándose ser cristianos, pero negando incluso su participación en esta obra. Los escribas tienden a duplicar frases, pues son sospechosas frases repetidas. Y vamos a ver en un tiempo más que también hacen esto. Si aparece 2 o 3 veces, dice no, que fue agregado. Por ejemplo, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Aparece vez tras vez tras vez en un discurso de Cristo. No, algunos de esos fueron agregados. No están en el original. Bueno. Lecturas introducidas en el texto provenientes de leccionarios y los escritos de los padres de la iglesia deberían ser rechazadas. Es decir, si una lectura aparece en leccionarios que fueron, por ejemplo, porciones de la Biblia con salmos y otras cosas para el uso dentro de una iglesia, una asamblea, que no tenían Biblias enteras, si hay una lectura, por ejemplo, que concuerda con un testigo más tardío, pero no concuerda con sus favoritos, como vimos anoche, Vaticanos, Alejandrino, Vaticano y Sinaítico. Si no concuerda con nuestros favoritos, entonces deberían ser rechazadas las lecturas, porque no nos gusta. Y para nosotros, estos 3 tienen más peso que todo el resto junto. En vez de decir que a lo mejor quitaron cosas porque eran herejes gnósticos, dicen no, que estos son correctos y todos los otros que tienen mucha concordancia entre sí están equivocados. Bueno, yo no entiendo cómo hacen eso o por qué piensan eso. Ni tiene lógica. Pero el problema es que ellos ya determinaron el fin que querían y simplemente buscaron el camino para alcanzar ese fin. Estas son las reglas de la erudición moderna según Westcott y Hort, su texto crítico griego siendo publicado en 1881. Sus reglas son muy similares. Además de las de Griesbach, lecturas, manuscritos o grupos más antiguos se prefieren por encima de los más recientes. Otra vez, es una suposición, número 1, que son superiores simplemente por la edad. Y dar por hecho de que no fueron cambiados, no fueron corrompidos, como la misma evidencia interna demuestra que es así. Igual no les importa, van a seguir con su cosa. Lecturas se aprueban por la calidad y no cantidad de testigos. Otra vez, es un juicio súper subjetivo. Ellos determinan la calidad y así pueden desechar la mayoría de los testigos. Otra vez, la calidad a base de la antigüedad. La lectura, opción entre 2 o más, que tiene más sentido, es sospechosa. Otra vez, todo tiene que ser muy difícil, muy complicado. Estas son las reglas que se siguen hoy en día por la erudición moderna, la erudición supuestamente cristiana, para producir nuevas Biblias, nuevas versiones y todas las ayudas que son usadas por los predicadores para preparar sus sermones y sus escritos. Esto no es simplemente una cosa ideológica que está por allá en Alemania. Este pensamiento se ha ramificado por toda la cristiandad. Por eso se tiene que exponer, para que entendamos realmente lo que nos están alimentando. La profundidad de la corrupción, hasta la raíz, hermanos, se ha corrompido
por estos pensamientos que empezaron con la iluminación y toda la contrarreforma y el humanismo que ahora tiene lugar en todas las iglesias por los escritos de estos eruditos. Les aseguro que la mayoría de los escritores de los libros que ustedes tienen en sus bibliotecas piensan de esta manera y ni lo saben. Lo digo como advertencia, hermanos, cuidado. Estas personas no creen en la Biblia. No creen que Dios proveyó su palabra. Lo estamos viendo. La lectura más difícil se prefiere a la más clara. Otra vez. Si no tiene sentido y es difícil, van a recibir esa opción, mientras si es fácil y clara, se desecha. Y la lectura de un manuscrito y grupos de manuscritos habitualmente superiores se prefieren a otras lecturas. Otra vez. Si me gusta, vamos a quedarnos con la lectura de ese manuscrito, ese testigo. Así que nótese la mentalidad de estos eruditos que hemos visto ahora. El texto de la Biblia solamente se puede mediante su propia sabiduría. Y solamente mediante una fe ciega en los que estudian los manuscritos sería posible tener una Biblia que se acerca lo más posible al texto original. Hermanos, estas son las personas que están produciendo todas las versiones modernas. Y mucho decir que fue también la misma mentalidad de los que se sentaron y produjeron esta. Ahora, es cierto que la 1960 no tiene versículos ausentes, como los que vamos a ver en el texto crítico muy pronto en esta presentación. No obstante, fue la mentalidad y fueron los métodos de los mismos traductores, y no solamente de la 60, sino de la 09, y también de muchas otras Biblias, incluso casi toda Biblia producida desde 1881, en cualquier idioma. En algún grado, esta mentalidad se ha metido en toda la erudición y toda la práctica de la traducción de la Biblia en cualquier idioma por las sociedades bíblicas en todo el mundo, Unidas, Américas, de las Américas y Americanas, y de todos los países individuales. Una cita. En la práctica, críticos textuales del Nuevo Testamento hoy en día tienden a ser cristianos ellos mismos, pero no siempre. No importa. No importa, dicen. Este es un supuesto cristiano. No importa si el crítico, el criticón, el que está ahí diciendo sí o no es la palabra de Dios, no importa si es salvo. Porque la calidad de su trabajo no depende en su fe, sino en su adherencia a los estándares académicos. Ahí lo tienen, hermanos. No es la palabra de Dios, no importa. Es un ejercicio académico. Y son los que están produciendo todos los materiales nuevos a base de un texto claramente corrupto, como vamos a ver. La crítica textual es del mismo artículo, de este mismo, se llama Jan Kranz. ¿Por qué el Textus Receptus no se puede aceptar?
Es un blog en el internet, esto se puede buscar en inglés, perdón. La crítica textual del Nuevo Testamento no difiere fundamentalmente de la de cualquier otro texto de la antigüedad. Para ellos, pueden tratar a la Biblia como la Odisea, como los escritos de cualquier persona antigua. No hay diferencia, hermanos. Para estas personas, la Biblia es como cualquier otro libro y tiene que someterse al criterio de los inteligentes, la sabiduría humana. Exactamente como vimos en 1 Corintios capítulos 1 y 2. Vamos a seguir con este tipo. Dice, textos bíblicos sobre la certeza y preservación de la palabra de Dios no tienen nada que ver con la crítica textual, por la simple razón de que los autores no tenían en mente los procesos de copiar, sino solamente el valor de las verdades, el mensaje, el valor de las verdades que transmitían. Yo no lo edité bien ahí, queda un poco de inglés. Que transmitían. Así que, para ellos, la preservación de la palabra de Dios solamente consiste en los valores y a lo mejor las verdades. Y el mensaje bonito, pero no hacia las palabras. ¿Qué dice la Escritura? Sécase la hierba, cállese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice ahí algo acerca del mensaje, las verdades, los valores. No, la palabra. Palabra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley sin que todas las cosas sean cumplidas. Esto es para siempre, hermanos. Y la ley no es solamente el decálogo, ni siquiera los 10 mandamientos o los 613. Es la palabra de Dios. Es una promesa acerca de su palabra. El cielo y la tierra perecerán, mas mis palabras no perecerán. Interesante. Ya mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los fundaste, para siempre. Los mandamientos de Dios no son ahora sí, mañana quizá, al otro día no, porque Dios no los preserva. No es así. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. Hermanos, si Dios no es capaz de preservar sus palabras en esta tierra, ¿cómo es posible que podemos confiar nuestras almas eternas a ese mismo Dios? Imagínense, un Dios incapaz de proveer sus palabras en alguna forma. Ahora, ni siquiera estoy hablando de la proveniencia de una Biblia en un idioma específico, porque yo solamente hablo inglés y español, solamente puedo dar testimonio en esos dos idiomas, que creo que sí Dios proveyó sus palabras en esos dos idiomas. Pero ni siquiera estoy llegando a ese punto para hablar de cuál. Siendo que estas personas, contra las Escrituras mismas, dicen que la Biblia tiene que someterse a un procedimiento científico para determinar lo que realmente quiso decir Dios de sus palabras. Es lo que dicen ellos. No estoy inventando nada. Ellos simplemente dicen que estos versículos no tienen nada que ver con el proceso de la preservación de las
palabras específicas, solamente los conceptos y el mensaje. Léalo usted. Toda habla de Dios es limpia, es escudo a los que en Él esperan. Toda habla, toda palabra, todo lo que Dios dijo. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, pues has dicho a tu siervo este bien. Tus palabras serán firmes. Palabras, otra vez, palabras. No son mensaje, no es tus conceptos, tus moralejas. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. ¿Y por qué dice los? Porque incluye a los pobres en versículo 5. No hay ningún problema, no se compliquen. Los guardarás, guárdalos para siempre de aquesta generación. Dios es fiel tanto para su gente, su pueblo, Israel, los pobres, tipificados ahí, como sus palabras para siempre. También Mateo 4:4. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. ¿Dónde está? Según los eruditos, no existen. Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Estos hombres, hermanos, hurtan las palabras de Dios, quitan sus palabras de su prójimo, de todos los cristianos, diciendo que tú no puedes saber qué realmente quería decir Dios. Como vimos al fin anoche, esa cita de Daniel Wallace, que decía que incluso si tuviéramos la lectura exacta de los originales, no lo sabríamos porque es imposible saber si es exactamente 100% lo que Dios dijo. Son los profetas que hurtan las palabras de Jehová. Dicen que no puedes saber por seguro. Así que, una pregunta. La preservación de las Escrituras es una obra, tanto una ciencia humana. Bueno, vamos a ver. Según la erudición, vamos a hacer una comparación aquí de textos. Y tengo aquí la misma edición, Mateo 17:21. Mateo 17:21. Si quieren leerlo en su Biblia, solamente vamos a mirar aquí en el aparato, en este versículo, y vamos a leer otros versículos que también quitan y hacen el mismo tratamiento. Capítulo 17, versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. En el texto, como se ve ahí, el texto arriba salta del versículo 20 al versículo 22, ni tiene un 21. Salta por completo. Versículo 21 solamente aparece en el aparato. Para decir que esto no está en, por ejemplo, vamos a ver la evidencia para incluir ese versículo. Aparecen 8 códices grandes que tienen letras y signos. Son códices muy autoritarios. Aparece en 2 familias enteras de manuscritos. Eso es por el aparato ahí abajo, si uno puede leer o discernir ahí. 6 unciales, que son pergaminos
muy antiguos, que solamente se escriben en letra mayúscula. El texto mayoritario, que contiene o comprende casi 5,000 o más manuscritos. Todos los ejemplos que se comprende por la M gótica y contiene este pasaje, mantiene versículo 21 como parte del texto. Las tradiciones lingüísticas, voy a decir aquí que latín y... ¿qué fue esto? Son tantas cosas que a veces... filoxeniana. También son tradiciones o traducciones en algunos idiomas. Bojáirica, parte, y el padre de la iglesia, un escrito patrístico, Orígenes, que sí fue un hereje, pero incluso él reconoce que ese versículo pertenece en el texto. Él cita ese texto como parte de la Biblia. Por el otro lado, tenemos el texto recibido, que no es un texto crítico, que no hace diferencia o distinción, es un texto ecléctico. Quiere decir que simplemente tiene toda la Biblia y no tiene, a ver, les voy a mostrar, no tiene aparato abajo, tiene puro texto, como se ve ahí en la imagen. Lo destaqué para que se vea. Ahí está el versículo, sin duda. A lo mejor no aparece, no está en este testigo, ni aparece en ese código, no lo sabemos. No, dijeron, esta es la palabra de Dios. Griego para la traducción a otros idiomas. Y eso. Ahora, por supuesto, había un proceso ecléctico otra vez, o incluso crítico, para preparar el texto recibido. Pero fue por personas que creían que lo que tenían en su mano era la palabra de Dios y que tenían que tratar a esos manuscritos y esos textos con mucho cuidado. Es una diferencia mental. Así que vamos a ver el texto crítico hace lo mismo y usted puede escribir eso, saber. Algunos no parecen tan importantes, otros sí son muy importantes. Y todo es palabra de Dios, así que todo es muy importante. Pero yo digo en cuanto a doctrina y otras cosas, Mateo 18:11, Mateo 23:14, Marcos 7:16, Marcos 11:26, 9:44 y 46, donde es una cita exacta de lo mismo. Quitaron repetidas veces de lo mismo. Marcos 11:26 y Marcos 16, 9 al 20. La porción entera se coloca entre corchetes dobles, indicando severas dudas acerca de la proveniencia de ese pasaje. Ahora aparece en el texto, pero entre esos corchetes dobles para decir que no, realmente no creemos que es parte del texto, pero se ve muy mal si se quita. Lucas 17:36. Lucas 17:36. Lucas 22:43 y 44 se coloca entre esos corchetes dobles otra vez. Juan 5:4. Juan 5 es parte, también es importante porque destruye el contexto y uno no pierde el hilo de lo que va pasando. ¿Y por qué es tan importante? Ahí estamos hablando del estanque de Bethesda. Y versículo 4, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quitan por completo ese versículo. Y dice, versículo 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque.
porque entre tanto que yo voy, otro antes de mí ha descendido. Así que sin versículo 4, versículo 7 no tiene sentido. Versículo 4 explica por qué tiene que bajarse al agua. Sin eso, todo el pasaje, pero ¿por qué sus manuscritos favoritos no contienen ese versículo? Lo desechan. Juan 7, 52 al 8, 11, otra vez aparece en el texto, pero con corchetes dobles, porque ese es el famoso pericope adúltere, la historia de la mujer tomada en adulterio, y casi todos los textos antiguos corruptos quitan ese pasaje. No lo sé por qué, pero uno ve que sin ese pasaje en el texto, no fluye bien el pasaje, uno pierde su lugar. También actos o hechos, como ustedes lo conocen, capítulo 8, vamos ahí, Actos 8, es Felipe y el eunuco, leamos 36 y 38, quitando 37 como este texto. Yendo por el camino, vinieron a una agua, y le dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Según el texto moderno, así debería rezar. Porque quitan versículo 37. Ni aparece en el texto. El número está completamente ausente. Disculpe, le voy a quitar ahí. Porque 37 dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Punto. Y respondiendo él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa fue una profesión de fe en Cristo y el momento que él fue salvo según Romanos 10. Que él profesó al Señor con su boca. Sin ese versículo lo está bautizando para ser salvo. Y Romanos 16, 24 en doble corchetes y 25 al 27 el final, el término completo del pasaje en corchetes simples. Otra vez, echando duda, diciendo que realmente no sabemos si no creemos que estaba en el texto original, es un cierre, dos cierres, Pablo seguía hablando después de un cierre, no se puede. Otra vez, filosofía, vano engaño, ciencia falsamente llamada así, y sabiduría de hombres, no de Dios. Así que, fe, así dice Jehová, o dudas. No lo sabemos, le vamos a poner en doble corchetes para que nadie crea que realmente es parte del texto. ¿Tenemos la palabra de Dios o no? Ellos dicen que no la tenemos, no la podemos tener, y si la tuviéramos no lo sabríamos porque no podemos estar seguros de que lo que tenemos en nuestras manos realmente es la palabra de Dios. Me quedan 5 minutos, excelente. Así que es el proceso de la preservación de las Escrituras una ciencia profesional o es la provisión, protección y presencia de Dios que provee sus palabras. Ahí le tenemos que quedar. Voy a terminar con otra cita de este amigo. Solamente la crítica textual moderna se acerca al texto original del Nuevo Testamento lo más humanamente posible. La tarea supone un grado pequeño de incertidumbre inevitable. Así que voy a terminar con la misma pregunta de noche. ¿Qué vamos a creer? ¿Así dijo Jehová? ¿O no sabemos? No lo sé. Y tú tampoco puedes saber, según ellos. Yo lo sé, hermanos. Yo lo sé.
Me pueden decir cualquier cosa, me pueden decir equivocado, pero yo sé que en mis manos yo tengo la palabra de Dios. Y que estos están haciendo la tarea del diablo con la semilla de las cizañas, echando dudas y falta de fe en los creyentes que realmente aman al Señor, pero como resultado de su fe en los eruditos, ahora están perdiendo su fe en la palabra escrita de nuestro Dios. Así que le agradezco mucho su paciencia, su recepción. No los puedo ver, no los puedo dar, ni abrazar, ni nada de eso, pero Dios mediante algún día vamos a conocernos allá o por acá en el sur de Chile. Siempre queda una invitación abierta para cualquier hermano que quiere conocernos o conocer el sur acá, y lo vamos a recibir con muchas ganas y mucho amor. Muchas gracias por recibirme a mí en este momento, y gracias por la oportunidad de presentar este tema tan importante. Y espero que Dios sea con ustedes y que tenga un lindo resto de la conferencia, y que de alguna manera lo que yo he presentado haya sido de bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias.